Bueno, muchas gracias por la invitación y poder hablar sobre la evaluación del endometrio en pacientes posmenopáusicas. Bueno, generalmente la paciente posmenopáusica llega al consultorio con quejas de sangrado anormal posmenopáusico, y si uno tiene paciente con sangrado posmenopáusico, el ultrasonido es clave en el diagnóstico diferencial entre las diferentes patologías posibles que uno puede observar, y utilizando con ultrasonido uno no solo va a tener información sobre el endometrio, que es el tema de hoy, pero también tendrán la oportunidad de ver el miometrio, vejiga, ovario, recto, para ver si no hay otras patologías ocultas que causan este sangrado. Por lo tanto, si nos enfocamos en el endometrio, hay diversas posibilidades con relación a los endpoints histológicos. El endometrio puede estar en los pacientes posmenopáusica. El endometrio puede ser atrófica, puede haber patología, hiperplasia, pólipos, miomas o cáncer. ¿Será que podemos verlo a través de un ultrasonido, una ecografía? Bueno, remontándonos a los 90, observábamos que el endometrio debería ser fino después de la menopausa. Y eso va al primer ensayo clínico, en el cual mostrábamos que si el endometrio es muy fino, hay poca probabilidad de encontrar patología oculta en el endometrio. Al contrario, si hay un endometrio grueso, a través del examen de ultrasonido uno tiene que ser cauteloso, porque puede haber patología y hasta uno puede encontrar cáncer. Y es aquí, eso es verdad hoy, y la última metaanálisis del grosor del endometrio viene creo que de 2010. Y también observamos que cuanto más fino el endometrio, menos probabilidad de encontrar patología oculta y que haya cáncer en el paciente. Por lo tanto, aquí pueden verlo en el ultrasonido, y cuanto más grueso, más probabilidad de encontrar patologías. Y eso es importante cuando uno mide el endometrio, pero eso no es suficiente. Ahora con las máquinas nuevas, uno hace más que medir el grosor, podemos ir más allá, y eso es lo que intentamos explicar en nuestro documento de consenso IETA en 2010, en donde explicamos que además de medir el grosor, uno también tiene que ver la ecogenicidad del endometrio, tiene que analizar la línea media del endometrio, y también la unión de endometrio, miometrio, y ver el color para ver si hay color en el endometrio, y si hay, cuál es el patrón de la vascularidad. ¿Será que hay un vaso o varios vasos, o si es circular? Uno tiene que ver más allá para informarlo adecuadamente. Y claro, verificamos en el primer estudio IETA, que fue publicado el año pasado, si utilizamos los términos IETA en el informe de ultrasonido, si podríamos encontrar el aspecto típico de los diferentes endpoints histológicos. Y bueno, en realidad vimos que para los diferentes endpoints histológicos había un aspecto de cada endpoint, y aquí nos vamos a enfocar en las pacientes posmenopáusicas, y vamos a enfocarnos en los hallazgos más comunes después de la menopausa, que sería atrofia del endometrio, también pólipos en el endometrio, y cáncer, que fue observado en 14% de mujeres posmenopáusicas que presentaban sangrado. Vamos a empezar
con lo que uno espera de una paciente, espera un paciente posmenopáusica, que sería la atrofia, el endometrio es más fino, pero si analizamos las otras características, la ecogenicidad puede ser heterogénico o hipoecogénico. Es importante que la línea media no sea visible, es difícil ver la interfaz entre ambas capas del endometrio y que la zona de unión es regular en la mayoría de los casos, y si uno prende el Doppler de colores uno podrá ver ningún vaso entrando en el endometrio. Eso es atrofia del endometrio, ningún color fino irregular. Ahora un pólipo es diferente. Un pólipo generalmente uno ve el grosor del endometrio típicamente entre 8 y 14 milímetros, puede ser más o menos. También la ecogenicidad va a depender, a lo mejor será hiperecogénico o más heterogéneo, sin quistes, típicamente para pólipos posmenopáusicos. Eso es un pólipo con pequeños quistes regulares en el pólipo. Ahora la borda brillante no se ve mucho, es un tercio, pero más común antes de la menopausa. Ahora la línea media es afectada por la presencia del pólipo. Uno no puede ver una línea media regular, y la zona de unión en la mayoría de las veces es regular, está intacta. Y también el color, generalmente uno puede ver un solo vaso con o sin ramificaciones, pero generalmente el color, no hay mucho color, por lo tanto tenemos puntaje de color 2 o 3, que sería generalmente los vasos pedunculados. Aquí tenemos cáncer del endometrio. Bueno, como que vemos aquí, tenemos un endometrio más grueso, principalmente entre 11 y 26 milímetros. También podría ser más fino, más grueso, pero típicamente está en este rango de medidas. Ahora, la ecogenicidad generalmente es heterogénea, sin quistes, y si hay quistes, son quistes irregulares y uno no puede ver la línea de mediana. Prácticamente no vemos la línea media si hay cáncer. La zona de unión aquí, en la mayoría de los casos, puede presentar interrupciones o no está claramente definida por la invasión del miometrio, y el color, podemos ver múltiples vasos de origen focal o multifocal, y también hay mucho color. El puntaje de color es 3 o 4, por lo tanto cuanto más color, más vasos y más irregulares son las ramas, y hay más sospecha de haber malignidades. Pero lo que es aún más importante, ¿cuáles son las características alentadoras? Bueno, si uno ve a una paciente con un endometrio fino por debajo de 3 milímetros, no observamos cáncer en estos casos. Y también un patrón de 3 capas también es una característica alentadora, y una línea media clara también es muy alentador con relación a la ausencia de malignidades. Ecografía de instilación fluida, bueno, eso es parte del examen ultrasonido. Uno no tiene que hacerlo con todos los pacientes, pero si hay duda con relación a la presión de una lesión en la cavidad, bueno, y uno no puede verlo claramente, por favor, hagan instilación de agua o gel. Es bien tolerado por el paciente, es fácil y proporciona más información por el fluido. Uno puede
uno puede tener un trasfondo ecogénico y uno puede ver si hay pólipos, fibroides o cáncer en la cavidad. Y también lo estudiamos en nuestro estudio YETO, que es típico, con pólipos de endometrio con instilación de fluido, generalmente es localizado, pedunculado. La ecogenicidad es uniforme o típicamente podemos ver quistes regulares en el pólipo. También tenemos la línea exterior es regular si incluimos el color. Podemos ver color, no mucho, pero un vaso sin ramificación. Ahora con cáncer, la lesión es más extensa, la ecogenicidad es no uniforme, heterogénea, a lo mejor más hiperecogénica, pero la lesión es irregular. La línea exterior es irregular y puede ser una indicación de cáncer cuando uno pone los colores, uno ve múltiples vasos de origen focal y multifocal y bastantes colores. ¿Y cómo se traduce todo esto a la práctica si uno tiene una paciente posmenopáusica con sangrado posmenopáusico? Yo creo que el primer test que uno debe realizar sería un scan de ecografía con o sin instilación de fluido para ver los otros niveles. Además del endometrio, una vez que uno analiza el endometrio, si el endometrio es fino, uniforme, si tan solo hay características alentadoras, bueno, pueden decirle a la paciente que puede irse a su casa sin muestreo ahora. Si el endometrio es difusamente grueso, uno debería hacer un muestreo en el consultorio, y si hace el muestreo en el consultorio, por favor vea el rendimiento del tejido. Si uno tiene un endometrio grueso y uno no tiene y no hay tejido, probablemente uno no ha detectado la lesión. Uno tiene que verificar la calidad de la biopsia comparándola a los hallazgos de la ultrasonografía. Y si es una lesión focal, bueno, uno debe utilizar histeroscopía porque tiene que hacer la remoción. ¿Cómo sabe si es focal? Si uno no tiene seguridad, puede utilizar la instilación fluido y a través de eso podrán ver la lesión y la paciente puede pasar por un tratamiento que sería una histeroscopía operativa si es difuso y está seguro de que a lo mejor sea cáncer si hay mucho color. Por lo tanto, uno tiene que realizar histeroscopía o instilación fluida. Uno tiene que hacer un muestreo en el consultorio y solicitarle al patólogo que le entregue los resultados lo más rápido posible. Bueno, la ultrasonografía es clave en el triaje de pacientes para ver si hay patologías. Es un buen segundo test para poder obtener un diagnóstico correcto y para que haya el buen manejo del paciente. Con atrofia uno necesita más investigación. Con lesión focal a lo mejor uno necesita histeroscopía operativa. Ahora con cáncer sí se necesita un muestreo del endometrio urgente. Bueno, si pueden crear un modelo. Un grupo hizo eso utilizando medida y características ecográficas y pudieron hacer un buen triaje de pacientes con relación a las patologías posibles y también el manejo posible para estos pacientes. Bueno, espero que los haya convencido que ultrasonido es importante en pacientes con sangrado posmenopáusico. Muchas gracias.
Excelente, doctor Thierry. Como siempre, aprendo mucho de usted. Bueno, ay, nuestra audiencia está llena de preguntas, que es excelente. Por favor, no sean tímidos. Ingresen sus preguntas en el chat. Vamos. La primera pregunta, Thierry, sería, ¿será que todos los pólipos presentan un pedúnculo vascular? Pedúnculo vascular. Bueno, uno necesita un microscopio. Esa es la definición de pólipo en ultrasonido. Uno no ve un pedúnculo en todos los pólipos. Bueno, va a depender también del Doppler, de la configuración de su Doppler. Sí. No. En la mayoría sí, uno puede visualizarlo. Leo, ¿quieres hacer la próxima? Tenemos otras preguntas también del público. ¿En qué momento deberíamos hacer la biopsia de una paciente con endometrio fino? Bueno, si es endometrio fino, no hay necesidad de una biopsia. Y lo interesante es que si uno observa un endometrio muy fino y características alentadoras, bueno, creo que si hay más sangrado, uno tiene que pensar más allá y a lo mejor haya otra causa para ese sangrado. A lo mejor puede ser cáncer cervical, puede ser algo, cáncer del recto o algo en la vejiga. Uno tiene que empezar a pensar, uno no puede contar simple y llanamente con el algoritmo. Muchas gracias por esa respuesta, porque hay muchas personas que creen que uno siempre debería hacer una muestra y no se dan cuenta que para muchas mujeres puede ser un procedimiento muy doloroso y a lo mejor van a tener que hacer un procedimiento con anestesia o sin anestesia, que es totalmente desnecesario. Y me gustó su respuesta. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Cuál es el grosor de endometrio, el grosor del endometrio para una mujer posmenopáusica, el grosor aceptable del endometrio? Bueno, voy a publicar un documento sobre mujeres asintomáticas, pero creo que aún después de la publicación del documento o del estudio no vamos a tener una respuesta buena sobre porque lo que pasa es que uno no tiene que hacer cribado mujeres para cáncer de endometrio con ultrasonido, pero si uno ve un endometrio y parece más gruesa y la paciente es asintomática y no sangra, uno tiene que buscar más allá. Pero si es un endometrio grosso y hay mucho color y hay otras señales también señales sospechosas, creo que debería hacer una biopsia de la paciente. No es tan simple como parece, pero uno tiene que andar las diferentes características que utilizamos, y grosor es una cosa, ecogenicidad es otra cosa, y también el color es muy importante a la hora de tomar la decisión de hacer o no una biopsia. Y con eso piensa que hay mucho desconfort o sea, el ginecólogo que cuida de la paciente por la mala calidad de imagen y la falta de confianza que hay en la imagen. Por eso que hay una tendencia de hacer más biopsias de lo que es necesario, porque muchas veces no sabemos si confiar en la información que recibimos del scan. Bueno, lo que es importante es que hay demasiada confianza en la biopsia. O sea, no es porque la biopsia regresa y que no hay tejido, no hay células atípicas. A lo mejor uno no detectó la lesión. Nunca hagan una biopsia sin hacer una imagen antes. Y imagen es tan importante como el control de calidad de su biopsia. Por lo tanto, pero
cuando la paciente llega al consultorio sangrando y uno hace una biopsia sin una imagen de ultrasonido previamente, no es la forma de hacer las cosas. Y yo coincido, en América del Norte hay una tendencia de hacer biopsia, aunque el scan muestre un endometrio bueno y fino, que bueno, generalmente si una mujer presenta sangrado, eso es un billete para una biopsia. Yo no sé, debe ser por la falta de confianza que existe en las imágenes, por el exceso de confianza que tienen en la biopsia. Es importante decir, cuanto más fino el endometrio, más dolorosa será la biopsia. En cáncer, si el endometrio es grueso, generalmente la biopsia no es dolorosa, pero cuanto más fino, más dolorosa será. Y eso es importante para las pacientes. Bueno, hay otra pregunta en nuestro chat que también podemos contestar. Sí, tengo otras preguntas y espero que tengamos tiempo. ¿Y la presencia de fluidos en la cavidad de endometrio tiene algún significado importante? Sí y no. El fluido, bueno, si hay fluido, uno tiene suerte porque hay una mejor visualización de la imagen, pero si uno observa fluido, tiene que preguntarse por qué hay fluido aquí. Si uno ve sangre, ha habido sangrado en la cavidad y uno tiene que ver el motivo del sangrado. Por lo tanto, en realidad, en algunos casos de cáncer hay sangrado, pero también podemos ver atrofia. Y si es fino, la atrofia es el motivo del fluido. Y creo que tenemos, bueno, si reducimos la discusión, vamos a tener minutos para hacer más preguntas. Hablaste sobre el cribado de mujeres de cáncer de endometrial. Y, por ejemplo, el cribado de la población de alto riesgo que son mórbidamente obesas. ¿Hay alguna utilidad en hacer el cribado con este grupo de personas? Bueno, creo que hay espacio para cribado o síndromes o cánceres en mujeres obesas con obesidad mórbida. Muchas pueden tener el endometrio grueso. No hay ninguna evidencia científica. Si hay un grosor en el endometrio, uno puede darle progesterona para poder afinar el endometrio, para desfoliar la región. Puede ser preventivo. Realmente no sé, ¿ok? No sé. Pero si uno hace el cribado, ¿qué es lo que uno hace? Esa puede ser una idea, pero no tengo datos que apoyen mis ideas. No, pero me parece una buena sugerencia darles progesterona para ver si se afina el endometrio. Eso puede, porque puede ser hiperplasia o darles estrógeno puede ser bueno, aunque no hay evidencia científica. Me encanta hacerle preguntas a los expertos porque son las respuestas que tenemos que contestar cada vez que entramos más profundamente en el mundo del ultrasonido, en la ginecología. Y yo como ginecólogo, por ejemplo, esas son las pacientes que son obesas mórbidas, y las cirugías también son complicadas para las obesas mórbidas. Si podemos tratarlas tempranamente para que no haya un desarrollo de cáncer, a lo mejor tengamos una nueva línea de pensamiento. Quiero hacer una última pregunta, si no hay problemas. Ahora, clínicamente hay desafíos incluyendo el estado de obesidad de pacientes, pero un útero axial también, o el estado hipoestrogénico, haciendo con que el ultrasonido vaginal sea desafío.
¿Cómo enfrentamos cómo evaluamos esos retos en las pacientes postmenopáusicas? Bueno, la posición sobre la mesa para moverse un poco puede ayudar. La posición de la paciente uno tiene dos manos, por lo tanto uno puede utilizar la mano para empujar el abdomen, para mover un poco el útero, y también uno puede utilizar la sonda abdominal si uno tiene un útero axial. Muchas veces, no estoy hablando solo de mujeres obesas, uno también puede visualizar bien el útero, y también hay una posibilidad también ultrasonido transrectal, y eso te proporciona prácticamente la misma calidad de imagen que te proporciona el ultrasonido transvaginal, pero uno tiene que discutirlo en primer lugar con el paciente pero sí, en mujeres postmenopáusicas eso es aceptado si uno lo explica adecuadamente. Muchas gracias. Matthew, ¿te parece que estamos listos para proseguir? Creo que estoy listo. Creo que más tarde le puedo hacer las preguntas difíciles a Thierry. Muchas gracias.